Hoy les voy a enseñar a hacer esta hermosa bandolera tipo sobre que se realiza de una forma muy sencilla y con muy pocos materiales. Bienvenidos una vez más a mi canal y los invito a quedarse hasta el final para que no se pierdan ni un detalle de la confección. Los moldes se los dejaré aquí abajo en la descripción de este video para que lo puedan descargar e imprimir en tamaño real. Y también les dejaré las medidas para que los puedan dibujar a mano alzada. Para este proyecto necesitaremos los siguientes materiales. Para la parte externa voy a utilizar material sintético PU. Y para la parte interna voy a utilizar silver, pero pueden utilizar el material que más les guste. Necesitaremos un cierre de 24 centímetros, 1 metro de cadena para la correa, esta también la pueden hacer en material sintético, 2 mosquetones de base 10 milímetros, 4 argollas de 1.5 centímetros de diámetro en su interior, un broche imán y algunos remaches. Y aquí vamos con la confección. Lo primero que haremos será colocarle las argollas con los portaargollas en la pieza interna. A los portaargollas le vamos a doblar ambos bordes hacia el lado del revés. Yo voy a utilizar cinta adhesiva doble faz, pueden utilizar cualquier tipo de pegamento y los vamos a pegar de esta manera. También los podemos coser. Ahora, en los lados más largos vamos a medir 16.5 centímetros y vamos a marcar. En esa marca le voy a hacer unos pequeños cortes. Luego le colocamos la argolla al portaargolla y lo vamos a colocar en la marquita que hicimos a 1 centímetro del borde y lo vamos a coser de esta manera. Y la otra la cosemos de la misma forma en el otro lado. En el siguiente paso vamos a colocarle el broche imán en la parte donde medimos 16.5 centímetros. Marcamos el centro y lo vamos a colocar a 4.5 centímetros desde el borde. Lo siguiente que haremos será armar el bolsillo. Primero le vamos a colocar la segunda pieza del broche y lo colocaremos a 9 centímetros desde el borde inferior y en el centro. Y lo que sigue será coserle la pieza del forro. Y enfrentamos derecho con derecho de esta manera y cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Seguido de esto lo colocamos en la parte inferior de la pieza interna, sujetamos y cosemos por el borde, teniendo en cuenta que ambos lados nos queden a la misma altura. En el siguiente paso le vamos a coser los topes en cada extremo del cierre. Le marcamos ambos centros, lo mismo haremos con las demás piezas. Ahora vamos a unir el cierre a lo que será la parte externa y enfrentamos derecho con derecho, haciendo coincidir las marquitas
y sujetamos. Luego cosemos. A continuación le colocamos el forro enfrentando el lado derecho al revés del cierre. Esto también lo podemos hacer cosiendo todas las piezas a la misma vez. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte de esta manera. Ahora, en el otro lado del cierre vamos a coser la otra pieza, o sea, la pieza interna, de la misma forma que la anterior. En el siguiente paso vamos a cerrar el bolso. Vamos a enfrentar las piezas de forro y las piezas externas. Unimos de esta manera que coincidan las costuras y sujetamos. Luego cosemos todo el contorno de las piezas externas, pero en la parte del forro solamente vamos a coser los lados, dejando la parte interior, o sea la base, sin coser. Le cortamos las esquinas y luego le damos vuelta. Lo siguiente que haremos será cerrar la abertura. En el siguiente paso vamos a armar la correa. Doblamos la tira de esta manera y pasamos pespunte. A cada extremo de la tira le vamos a abrir agujeros y le vamos a colocar las argollas con remaches. Estas también las podemos coser. A cada argolla le vamos a unir cada extremo de la cadena. Ahora, en el otro extremo de la cadena le colocamos los mosquetones. Y de esta manera llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más, le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No te olvides suscribirte, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.